ley bases, paquete fiscal, fórmula jubilatoria, son cosas que estuvieron en el tapete en estos últimos días, Sí. pero uno pierde ya un poco la noción de qué trata cada una y cada cosa. Ujú. Por eso convocamos a la abogada previsional Florencia Marcarián, ya está en comunicación con nosotros, para que hacer un repaso sobre esto. ¿Qué propone esta nueva fórmula jubilatoria que propuso la oposición al gobierno de Milei? ¿Qué tal, Flor? Buen día. Acá Facundo, Diana te saludan. ¿Cómo va? Diana, Facundo, muy buenos días, un placer. Buenos días. Gracias por estar ahí. Muchas Bueno, gracias. ayúdanos con esto, Flor. ¿Qué es lo que propone la nueva fórmula jubilatoria? Hay que retomar cuál era esa propuesta, ¿no?, de la movilidad que se aprobó en diputados y ahora se discute en el Senado. Sí. A ver, el 8%, una recomposición del 8%, del 8,1% en realidad, porque hay que recordar que la inflación del mes de enero fue de un 20,6%. Claro. Y por decreto otorgaron un aumento del 12,5%. Entonces quedaba ese 8% ahí dando vueltas que no se terminaba de sumar al haber jubilatorio y al haber de pensión. Eso por un lado. Y por el otro, que es la parte que más interesa quizás a los jubilados, es cómo se va a conformar, ¿no? O sea, además de este 8% de aumento, van a tener aumentos mensuales conforme al índice de precios al consumidor, es decir, teniendo en cuenta el índice de inflación, que el último dato conocido tiene un atraso de 2 meses, pero la diferencia con la fórmula que venía rigiendo hasta junio es que los aumentos son mensuales en vez de ser trimestrales, ¿sí? Ujú. Por supuesto que desde el gobierno se ha dicho que se quiere vetar Claro. esta fórmula de movilidad, trató a aquellos que la habían votado de generados fiscales porque implicaba un 0,4% del PBI. Hay que recordar que también lo que se propone es una cláusula gatillo por la cual anualmente harían una medición entre el RIPTE, que es un índice, y el IPC, que es el índice de precios al consumidor, Sí. y de la diferencia que surja, abonarían un 50%, como una manera de que no solamente dependan los jubilados del índice de inflación, porque hay que recordar que hay aumentos que van por encima de la inflación, como fue el caso de las prepagas. Hay que recordar que a partir de julio ya, este mes, se liberaron nuevamente los valores para las prepagas, ¿no? Que no van conforme al índice de inflación porque en su gran mayoría, pese a que el aumento que viene para los jubilados en julio es del 4,2%, varias de las prepagas han decidido aumentar un 9%. Entonces, para que no haya estos problemas, ¿no?, y para que pueda haber un crecimiento económico en lo que refiere a las jubilaciones, está esta cláusula gatillo. Bien. Todo esto se está discutiendo hoy en el Senado, por supuesto, con la idea de mejorar el haber mínimo, que también lo que se va a tomar en cuenta es la canasta básica del adulto mayor, que estaría en 285.000 pesos. En julio es lo que están recibiendo. Entonces, es una manera también de incorporar ese bono de 70.000 que Claro. vienen recibiendo los jubilados de la mínima Sí. al haber, ¿sí? Porque eso siempre los aumentos son sobre el haber mínimo. Claro. El haber de julio es de 215.000 pesos, Ujú. 285.000. Entonces, es una forma de reconocerlo. No es tanto dinero el que se está discutiendo, ¿no? De todas maneras, yo ando de 215 a 285.000, y la verdad que contra la canasta básica del jubilado de 685.000 queda lejos, pero es una ayuda. Bien. Florencia, Diana te habla. Con respecto al tema de los aportes, los que no llegan con el aporte, ¿se ha hablado eso? Porque es algo que a muchos jubilados lo tienen pendiente de que lamentablemente, como siempre hubo trabajo en negro, no llegan al tiempo de cuando se jubilan a tantos años. En su momento eran los 60 las mujeres, los 65 los hombres, no llegan con los aportes justo que se piden de tanta cantidad de aportes en tantos años. Se ha hablado ese punto justamente y también se ha hablado de la cuestión de la variedad de la edad para jubilarse hoy en día. Por supuesto, una buena noticia
es que ese capítulo que estaba dentro de la ley base, que finalmente se terminó aprobando esa ley, lo eliminaron, así que la moratoria sigue vigente Bien. hasta marzo del 2025. Hay que aprovechar a aquel que tiene la edad jubilatoria y no llega con los años de aportes y que esté cumpliendo hasta febrero del Bien. 2025, va a poder acceder sin ningún tipo de problema. Para aquel que tiene hasta 10 años menos de la edad jubilatoria, las mujeres a partir de los 50 años de edad, los hombres a partir de los 55, Bien. que saben que no llegan a la edad jubilatoria con los aportes, por más que sigan pagando el monotributo o estén en relación de dependencia, pueden comprar los años que les falten. El problema es que es una moratoria muy cara porque cada mes está alrededor de 20.000 pesos. Hablamos de cada mes. Así que si tienen que comprar un año, van a tener que hacer la cuenta de 12 por 20.000 hoy en día. Hay que recordar que todos los meses va variando, pero como bien decías, Diana, con la gran informalidad que rige en Argentina por encima del 40%, primero habría que solucionar esta cuestión para no tener que necesitar de las moratorias, que es lo único que lo justifica. Claro. Sí. ¿Qué pasó con el tema de los juicios, ¿no? Por el tema de reajuste de haberes? ¿Hubo ahí como una negociación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se estuvo buscando utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para abonar no solamente las sentencias de reajustes, sino también la deuda que tiene Nación con las cajas de jubilación de las provincias que no transfirieron. Tal es el caso de Corrientes, por ejemplo, Córdoba también. Ahora, esto se dejó de lado. La realidad es que en principio se iba a tratar con esta ley de movilidad, pero se ha dejado de lado, no es algo que se vaya a votar, pero sí estaba presente la discusión. Bien. Con respecto al tema de la edad, entonces, no para empezar a pagar la moratoria, sino la edad de jubilatoria, porque decía que se iba a subir, en su momento se dijo a los varones a 70 y a las mujeres a 65 años. ¿Eso en qué quedó? No, eso no va a pasar. Okay. Tengan la seguridad de que eso no sucede. Lo que pasa es que aquellos que no accedan a la moratoria, que se termina en marzo del 2025, y no lleguen con los años de edad, con los años de aportes en principio, lo que pueden hacer es acceder a la PUAM, para lo que se exige 65 años de edad, y no se toman en cuenta los aportes. El problema que trae es que uno cobra el 80% de una jubilación mínima. Claro. Ahora, habrá que ver si, vencido este plazo de la ley de marzo del 2025, vuelven a retomar esta idea no solamente de quitar las moratorias, sino de la prestación proporcional, que es una gran idea, ¿no? Porque para aquellos que no llegan con los 30 años de aporte, pero han tenido, por ejemplo, 25, no tienen por qué estar percibiendo un haber del 80% de la mínima. Si no van a llegar a cobrar la máxima, no van a estar cobrando el millón, claro. Pero bueno, es una manera de, justamente, ¿no?, de lograr una equidad y de que sea proporcional, de acuerdo a todos los años de aportes que tengan, si tienen 15 o si tienen 20. Bien. ¿Es una buena ley esto que está tratando el Senado? En principio, todo lo que haga que el jubilado tenga más dinero en el bolsillo es bueno para los jubilados y los pensionados. Siempre se queda corto, ¿no? Porque hablamos de un haber mínimo de 285.000 pesos, y la verdad es que con esos montos cuesta llegar a fin de mes, sobre todo en un sector que está bastante golpeado con el tema de la salud, ¿no? Hay quienes tienen la posibilidad de pagarse la prepaga y la gente dice, bueno, entonces si no la pueden pagar, que se pasen al PAMI. Y no es que funcione mal el PAMI, pero va a haber muchísima gente que va a pasarse a este sistema, y se sabe que cuanto más gente haya, tiende a colapsar ese sistema, ¿verdad? Sí. No es una mala fórmula de movilidad. Bien. Habría que aumentar el mínimo. Claro. ¿No? Sí, 175.000 por lo menos, discutiendo para llegar a los 300.000, que ni siquiera llega a ser la mitad de la canasta básica de un jubilado. Claro, ese mínimo, ¿cómo se establece? Bueno, a ver, este mínimo hay que recordar que en el gobierno de Macri
regía una fórmula de movilidad, 70-30, 70% índice de precios al consumidor y 30% del RIPTE. Ahora, vino otro gobierno, vino la pandemia, se suspendió esa fórmula de movilidad, los aumentos se dieron por decreto, y cuando se toma la nueva fórmula de movilidad, el 50% de la recaudación de ANSES y 50% de la variación salarial, lo hicieron en base a los aumentos que dieron con el decreto y no sobre los aumentos que hubieran correspondido por fórmula de movilidad. Claro. Esto es algo que también se está discutiendo judicialmente. Bien. Por eso hay una base que es muy baja, que hoy en día son estos 215.000 pesos, y que podría estar mucho mejor. De hecho, hay un fallo en la Cámara de Córdoba por la cual una pensionada logró demostrar que con la fórmula anterior le hubiese correspondido cobrar más. Y bueno, el juez le dio la razón. Sí. Por supuesto que el organismo previsional seguramente vaya a apelar, claro. pero se están tomando en cuenta estos nuevos criterios. Bien. Bueno, bien. ¿Diana? No, me parece bien que estos cambios hagan mejoras con respecto a lo que es la jubilación hoy en día, porque lamentablemente los jubilados están demandando cosas que hace mucho tiempo no se ven. Bien hablaba Facundo de los juicios. ¿Cuántos juicios están atascados, guardados en ANSES y no se resuelven? Hace muchos años pasa eso. Es una problemática que tienen muchos abogados a la hora de también de mover toda la cuestión de cosas de jubilación o juicios que quedaron pendientes por los años. Y también otro tema más que tienen ustedes como abogados previsionales es el tema de en qué circunstancias y cómo aconsejarlo por medio de todas las noticias que tuvimos en este tiempo. Por supuesto, esto es algo que viene pasando, sobre todo desde la época de los créditos de ANSES, cuando se aumentaron los créditos de ANSES. Por algún motivo dejaron de abonarse la cantidad de sentencias que venían abonándose, bajó exponencialmente ese número. Claro. Los abogados nos vemos obligados, por supuesto, que a continuar con el juicio. Obvio, y hacer la ejecución de la sentencia, ¿no? Porque hay que recordar que una vez que quedan firmes las sentencias, el organismo previsional tiene 120 días hábiles para abonar. Por supuesto que pasan esos 120 días y ANSES no paga. Entonces se inicia la ejecución de la sentencia para que esos fondos queden embargados y no se utilicen en otra cosa que no sea el pago de las sentencias. Más trabajo para los abogados, pero es la única vía que hay para asegurar el cobro de los jubilados y los pensionados que han iniciado un juicio de reajuste. Sí, bueno, esperemos que siga ese avance, porque la verdad que ha quedado mucho. Y bien, lo que decís de los créditos de ANSES, es como que han tenido su trampa también, esos créditos. O sea, muchos jubilados han reclamado situaciones extrañas, porque decían, bueno, a tanta plata, tanto porcentaje, te dejamos, te sacamos, y han hecho algunos números, digo, porque lo he visto con gente cercana que ha pedido esos créditos, y la verdad que le han sacado cosas que inauditas. Por eso te digo, ahí hay cosas que no hay justificación, quizás, que seguramente te habrá llegado a vos esas dudas. Sí, por supuesto. Sí, también, bueno, gente que... luego esto lo había modificado, los créditos se tenían que pedir personalmente, pero también mucha gente que tuvo problemas con créditos que entendían que no habían sacado ellos personalmente. Sí, también eso pasó. Con créditos. Claro. Flor, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y bueno, por poner luz a este berenjenal que se nos hizo con el tema jubilaciones. Muchas gracias. Te agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día y para toda la audiencia también. Muy amable, gracias. Igualmente. Gracias. Ahí está, Florencia Margarián, abogada previsional. Bueno, el tema movilidad jubilatoria, una ley que viene a recomponer un poco las jubilaciones de los adultos mayores. 285.000 pesos está. Bueno, sí. Pero bueno. Ahí. Están haciendo el intento, pero del intento a la realidad, con la inflación que estamos viviendo y con todos los aumentos, es complicado. Es complicadísimo.